Jesús promete recompensa para todos aquellos que están dispuestos a seguirlo. ¿Sabe? ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesús y a recibir la recompensa del discípulo? Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de este tema y de cómo ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Hola, les habla Álvaro Peralta y es un gusto estar con ustedes en este tiempo que vamos a compartir este mensaje acerca de la recompensa del discipulado. Jesús promete una recompensa a todos los que le siguen en esta tierra, a todos los que buscan imitarlo y hacer su voluntad y actuar conforme a como Él actuó durante el tiempo que estuvo en esta tierra. Ve lo que dice Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y les dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. 100 veces más lo que haya dejado por seguir a Cristo, 100 veces más el costo del discipulado». Jesús promete restituir, devolver e incrementar cualquier cosa que nosotros hayamos dejado y haya sido valiosa en nuestra vida para seguirle a Él, es decir, al que le sigue. Dice: en esta tierra recibirás 100 veces más, en este tiempo. En este tiempo es en este momento que vivimos en la tierra. Usted va a vivir, no sé, 100 años, 120 años, crea por 120 años, amén, y crea realmente, pero Dios dice: en este tiempo, en esta tierra, dice Jesús, va a recibir 100 veces más. Claro, el discipulado tiene un costo. Quiero leerles un poco en Marcos 10, lo que pasó antes de que Pedro haga esta pregunta. Dice: aquí lo hemos dejado todo, dice Pedro. Pero la razón por la que hace esta pregunta y la razón por la que Jesús le responde con cuál es la recompensa del discípulo es por lo que acaba de suceder inmediatamente antes. Y resulta que hay un joven rico que se acerca a Jesús y en Marcos 10, versículo 18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El joven rico le preguntó: ¿qué debo hacer, maestro bueno, para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: solo Dios es bueno, no me llames bueno. Pero además le va a decir los mandamientos, versículo 19, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo entonces respondiendo el joven: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre había sido bueno desde que había sido joven. Conocía la ley, conocía a los profetas, conocía los mandamientos y los cumplía. En otras palabras, estaba acostumbrado y tenía una facilidad, o había desarrollado más bien una práctica de cumplir los mandamientos de Dios, pero no necesariamente tenía una verdadera relación con Dios y tampoco tenía una revelación interna, práctica del espíritu de la palabra de Dios, no solamente de la letra. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos empezamos a alinear con aquellas cosas que son más de la letra que del espíritu. Es decir, no se trata de cumplir reglas o religiones o métodos o reglamentos, sino que se trata de ser obedientes a la palabra de Dios y a la revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, este joven le dice: desde mi juventud he guardado estas cosas. Es un hombre bueno, es un hombre que ha sido realmente bendecido por Dios, porque Dios promete en su palabra al pueblo de Israel que si cumplen la ley, Dios los va a bendecir. En Deuteronomio 28, Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente esta ley y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Este hombre había cumplido la ley y estas bendiciones lo habían alcanzado y por eso era un hombre rico. Pero resulta que Jesús le dice, entonces respondiendo Jesús, el joven le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dijo mirándole, le amó, es decir, Jesús le amó, y lo que le va a decir inmediatamente después es algo motivado por el amor de Jesús por este hombre, por este joven rico. Le dijo, amándole, le dijo: una cosa te falta, anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz significa pagando el precio de ese discipulado, pagando el precio de poner primero el reino de Dios y su justicia, pagando el precio de negarse a sí mismo en las áreas de nuestra vida en las cuales hemos puesto nuestra confianza, que no son Dios. Amén. Entonces, este hombre lo que hace es que se entristece cuando Jesús le dice eso. Vea lo que dice el versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era un joven rico, era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Y se entristece y ahí se aleja de Jesús y no lo sigue. ¿Por qué? Porque este hombre tenía su corazón puesto, su confianza puesta en las riquezas y no en la revelación de la palabra de Dios. Es importante, les decía, él cumplió todos los mandamientos, cumplía todos los mandamientos. Era un hombre bueno, Dios lo había enriquecido. Pero resulta que él estaba poniendo su confianza en las riquezas y no en la palabra de Dios. No estaba poniendo su confianza en Dios, sino que estaba poniendo su confianza en las riquezas. Esto nos pasa muchas veces cuando empezamos a confiar en la bendición de Dios o en las evidencia de la bendición de Dios, las bendiciones económicas, familiares, materiales, de cualquier tipo, y quitamos nuestra confianza a Dios. Pasa muchas veces cuando ponemos nuestra confianza en el trabajo, por ejemplo, en nuestro salario que llega mes a mes, en ese salario que entra cada cierto tiempo, y quitamos nuestra confianza de Dios, que es el proveedor de todas las cosas. Entonces Jesús ama a este hombre y le dice: debes vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Ahora, si realmente este joven hubiera conocido de una experiencia práctica el espíritu de la palabra de Dios y no solamente la letra de reglas y religiones y métodos, sino que hubiera conocido lo que realmente Dios dice en su palabra y la motivación y el objetivo de Dios en su palabra, entonces sin ningún problema hubiera dado todo a los pobres, porque dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Si usted le da al pobre, le presta a Dios. Inmediatamente lo que dice después, esta es la promesa. Y el bien que ha hecho, es decir, el haberle dado al pobre, se lo volverá a pagar. Dios es el que le devuelve a quien le presta al pobre. Si usted le presta al pobre, Dios le paga de vuelta. Es como si usted le da al pobre, no le presta. Si usted le da al pobre, es como si le prestara a Dios y Dios le paga de vuelta. Y es un préstamo que tiene intereses. Entonces Dios le va a pagar con un interés, es decir, con un rendimiento sobre lo que usted dio al pobre. Esto es importante por lo siguiente: si este joven rico hubiera conocido el espíritu de la palabra de Dios y de lo que Jesús le estaba diciendo, y se hubiera movido por fe en la palabra de Dios, inmediatamente hubiera dado todo a los pobres. ¿Por qué? Porque sabe que está prestando a Dios, e inmediatamente Dios hubiera restituido todo lo que prestó con un incremento adicional. Jesús dice nuevamente, cuando le habla a Pedro, le dice: van a recibir 100 veces más. Dice, van a recibir 100 veces más. No hay ninguno que haya dejado casa, padre, hermano, hermanas, tierras, que no reciba en este tiempo 100 veces más lo que ha dejado por seguir a Cristo, lo que ha dejado lo que ha sacrificado, lo que ha puesto para seguir a Cristo. Este joven no lo entendió. Conociendo la ley, conociendo las escrituras y siendo una buena persona, no lo entendía. Entonces es importante. Jesús sigue diciendo en el versículo 23 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y muchas veces la enseñanza cristiana se ha quedado ahí. Y dice: los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, o a los ricos les cuesta mucho. No. Pero Jesús lo que hace inmediatamente después es que lo explica, porque los discípulos, dice, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, les dijo nuevamente: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La clave aquí está en que muchas personas que han sido enriquecidas o han heredado riquezas o han alcanzado riquezas ponen su confianza en las riquezas y no en la fuente de las riquezas, que es Dios. Esa es la gran diferencia. Dios es la fuente de las riquezas y es en quien ponemos nuestra confianza. ¿Qué pasa mañana, por ejemplo? Si por algún tema económico, una crisis, un cataclismo, algo sucede y sus riquezas materiales desaparecen.
¿Qué pasa si mañana hay una gran devaluación, una hiperinflación? ¿Qué pasa si mañana hay un incendio y su casa desaparece? ¿Qué pasa si desaparece mañana o hay un gran problema económico en su país y mañana las riquezas que usted había acumulado ya no valen lo mismo? ¿Qué pasa? Es el cristiano, es el creyente, uno que va a ser movido por las circunstancias, o somos los que ponen su confianza en Dios independientemente de lo que pase en el mundo y confiamos en que Dios es la fuente de nuestra provisión y que esas riquezas materiales no dependen del mundo ni de las circunstancias, sino que dependen de Dios. Y así con todas las cosas, así también con la salud, así que también con las relaciones familiares, así también con los matrimonios, así con todo. Realmente necesitamos poner nuestra confianza en la fuente de bendición que es Dios y no en las bendiciones que son parte de la bendición de Dios. Entonces Jesús dice cuán difícilmente a los que tienen su confianza puesta en las riquezas, a los que confían en las riquezas. Versículo 25 dice, más difícil es pasar un camello por un ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero acaba de explicar Jesús que es ese rico que pone su confianza en las riquezas. ¿Por qué? Porque el rico que pone su confianza en Dios y en la palabra de Dios y en la fuente de bendición que es Dios, entonces dice Santiago que Dios nos da las riquezas para que las disfrutemos. Y nos manda a que los ricos de este siglo no sean altivos, sino que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, que no sean soberbios, que no sean prepotentes, que acumulen en la cuenta que tienen en el cielo para el día en que lo van a necesitar. Pero no es mala la riqueza. De hecho, la raíz de todos los males muchas veces se ha dicho que son las riquezas, pero realmente la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es que las riquezas sean malas, es que la confianza puesta en las riquezas es peligrosa porque las riquezas en esta tierra son susceptibles de ser destruidas por cualquier cosa que suceda. Pero nuestra fuente de provisión, que es Dios, nuestro Padre que nos ama, que es Dios, ese es inamovible, no va a cambiar, nunca va a ser sujeto de problemas de ningún tipo relacionados con este mundo. Entonces, el discipulado tiene una recompensa. El discipulado tiene una recompensa. Recuerde, este joven rico se asombra, se deprime, se desilusiona con lo que Jesús le dice, porque lo que esperaba era que más bien Jesús le dijera, qué bueno que has sido, más bien que dicha que viniste, te voy a dar una buena posición, pero Jesús primero va a probar el corazón de esta persona. Pedro dice en el versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro dejó junto con Juan y junto con Andrés, que eran pescadores, dejó una empresa de pesca para seguir a Jesús. Y dice, lo hemos dejado todo. Y Jesús le responde, hay una recompensa, Pedro. Todo lo que has sacrificado por mi causa y el evangelio, lo vas a recibir en este tiempo 100 veces más. 100 veces más. Ahora, déjeme decirle algo para cerrar con esto. No todos los creyentes son discípulos. No todos los creyentes son discípulos. Es diferente solamente creer, que nos da acceso a la vida eterna. La salvación es gratuita, la recibimos por fe. Pero es diferente creer a ser un discípulo de Jesucristo. El discipulado tiene un costo. ¿Está dispuesto a pagar el costo, el precio de ser un discípulo de Jesucristo? Ve lo que dice Juan 8:31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos ya eran creyentes, creían en él. Pero dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo hay que permanecer en la palabra de Jesucristo, en la palabra de Dios. Esa palabra nos lleva entonces a conocer la verdad, dice el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer es la palabra griega ginosko, que significa una revelación práctica, un conocimiento práctico de un concepto. No solamente conocerlo intelectualmente, es conocerlo vivencialmente, es haberlo tenido, haberlo practicado, haberlo vivido. Es Jesús caminando por la tierra y sus discípulos siguiéndolo
y emulando su vida. Si Jesús oraba por un enfermo, sus discípulos oraban por un enfermo. Si Jesús echaba fuera demonios, sus discípulos echaban fuera demonios. Y esa misma vida es la que tenemos que llevar nosotros, conociendo la palabra de Dios, conociendo la enseñanza de Jesucristo, conociendo la forma de ver el mundo, de caminar, de hablar, de pensar y de actuar de Jesús, y emularla, imitarla, ser iguales a Cristo. Ese es el propósito del discípulo, pero no todos los creyentes son discípulos. Por ende, no todos los creyentes van a tener la recompensa del discipulado, porque hay un costo, pero ese costo tiene una recompensa. Jesús dice, lo que hayan dejado por mi nombre, lo recibirán en esta tierra 100 veces más. ¿Qué está dispuesto? ¿Está dispuesto a pagar usted el precio del discipulado? ¿Está dispuesto a ser una verdadera discípula de Jesucristo? Uno que realmente le sigue. Recuerde que Jesús vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Su verdadera misión es servir. Su verdadera misión es cumplir el plan de Dios para la tierra. Su verdadera misión es salvar al mundo, porque Dios lo envió a él para que el mundo sea salvo por Cristo y que no sea condenado. Pero nosotros tenemos la misma misión. Estamos llamados a echar fuera demonios, estamos llamados a orar por los enfermos y que sean sanados, estamos llamados a predicar el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, estamos llamados a liberar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, estamos llamados a restaurar y estamos llamados a tomar autoridad en el nombre de Jesús y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estamos dispuestos a ser unos discípulos de Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Claro, es difícil a veces porque tenemos que pensar en lo que implica ese discipulado. Es necesario conocer el costo del discipulado para estar preparados para lo que vamos a tener que enfrentar y lo que vamos a tener que pagar, digamos, o que costear como discípulos de Jesucristo. ¿Qué tenemos que dejar de lado? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? Que no es Dios, que no es la fuente, que tal vez es una evidencia de la bendición de Dios, pero eso vamos a tener que dejarlo de lado. Pero lo que Jesús promete es, van a recibir en este tiempo 100 veces más. Déjeme orar por usted. Padre, yo oro por cada persona que hoy está escuchando este mensaje, viendo este mensaje aquí conmigo. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro sobre ellos la bendición del discípulo, Señor, la recompensa del discípulo. Que cada uno de ellos hoy en su corazón, Señor, sea motivado para servirte, para seguir a Jesucristo, para modelar su vida a la imagen de Jesús, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo y para llevar el mensaje de esperanza y de salvación a todas las personas que estén a su alrededor y hasta los confines de la tierra, Señor. Bendícelos. Llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu amor, llénalos de tu pasión por rescatar al mundo para que el mundo también sea salvo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si usted ha sido bendecido por este mensaje, compártalo con alguien. Comparta esta bendición con alguna persona que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Dele like al video también y suscríbase al canal, se lo agradecemos, para que otros también sean impactados con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.